Ya tienes 18, esta casa no es tuya, dijo mi propio padre mientras dejaba mi mochila en la puerta, y mi madre no dijo nada. Esa noche entendí que ya tenían un plan. Me llamo Bruno Salvatierra. Tenía 18 años y 7 meses cuando me echaron de mi propia casa. Siempre creí que los problemas en mi familia eran temporales, algo que el tiempo acomodaría por sí solo. Pero esa noche entendí algo distinto, yo no era parte del problema, yo era lo que querían quitar del medio. Mi padre no gritaba. Nunca lo hacía. Su forma de imponer era más silenciosa, más firme. Esto es por tu bien, dijo, con una calma que resultaba más dura que cualquier insulto. No levanté la voz. Ni siquiera respondí. Pero en ese momento comprendí algo que cambiaría todo, ya no había espacio para mí ahí. Mi madre evitó mirarme. Ese pequeño gesto, casi invisible, fue lo que más dolió. Porque el silencio, cuando viene de alguien que debería protegerte, pesa más que cualquier palabra. Yo no era un hijo conflictivo. Estudiaba, trabajaba medio tiempo en un taller mecánico y en casa apenas hablaba. Siempre intenté no molestar. Pero desde que mi padre se volvió a casar, algo empezó a romperse poco a poco. Laura, su nueva esposa, no discutía. No lo necesitaba. Su forma era más sutil. Comentarios pequeños. Miradas. Dudas sembradas con calma. Bruno ya es mayor, debería aprender a valerse solo, repetía, casi como una idea razonable. Y ahí fue cuando decidí observar en silencio, porque entendí que aquello no era improvisado. Esa noche, la decisión ya estaba tomada mucho antes de que yo lo notara. Salí con una mochila, algo de ropa y 100 euros que había guardado durante meses. Cerré la puerta sin hacer ruido. Nadie me detuvo. Nadie lo intentó. Caminé sin rumbo durante horas. El cansancio me alcanzó en una acera fría. Me senté, apoyé la espalda contra la pared y miré al frente, sin saber realmente qué hacer. No tenía a dónde ir. Ningún familiar cercano. Ningún amigo al que pudiera llamar sin sentirme una carga. Dormí en la calle. Los primeros días fueron duros. El hambre no es solo física, también afecta la mente. La vergüenza aparece sin avisar. Y el silencio, ese se vuelve constante. Pero lo que vino después fue aún más inesperado, claridad. Empecé a ver las cosas sin emoción. Sin justificar. Sin esperar nada de ellos. Entendí que no me habían echado por necesidad. No era falta de espacio, ni de recursos. Me habían sacado porque estorbaba. Y esa idea, lejos de romperme, me ordenó por dentro. No los odié. No grité. No busqué volver. No dije nada, pero ya había tomado una decisión. Observar. Pensar. Esperar. Conseguí dormir algunos días en el taller donde trabajaba. Don Ernesto, el dueño, no hacía preguntas. Solo dejaba una luz encendida y una puerta abierta. Una noche, mientras cerraba, me dijo, no te rindas. Fue simple. Directo. Pero suficiente. Y lo entendí. Porque había algo que nadie en mi familia sabía. Algo que yo llevaba meses construyendo, en silencio, sin llamar la atención. Lo que descubrí esa noche lo cambió todo, o mejor dicho, recordarlo me devolvió el control. Por primera vez desde que me echaron, respiré distinto. Pensé distinto. Y sonreí. Si alguna vez te han hecho sentir que no encajas en tu propia familia, cuéntamelo en los comentarios. A veces, ese rechazo no es el final, es el inicio de algo que todavía no ves. Porque en ese momento, yo aún no entendía hasta dónde iba a llegar todo esto. Pero algo dentro de mí ya lo sabía, esto no iba a terminar así. Los días se convirtieron en semanas. Dejé de contar el tiempo porque cada jornada se parecía a la anterior. Aprendí a moverme sin hacer ruido, a gastar lo mínimo, a observar más de lo que hablaba. Sobrevivir dejó de ser una reacción, se volvió un método. Pero lo más importante fue esto, nunca dejé de trabajar en silencio. Mi familia, si es que pensaban en mí,
cegaramente creían que me había rendido. Que estaría buscando ayuda, o peor, intentando volver. No entendían algo básico sobre mí: cuando me callo, no es debilidad. Es porque estoy construyendo algo. Y ahí fue cuando decidí mantenerme firme, sin anunciar nada. Un día, mientras limpiaba herramientas en el taller, recibí un mensaje. Miré la pantalla con curiosidad. Era de Mateo Rivas. No éramos amigos cercanos en el instituto, pero él siempre parecía notar más de lo que decía. Vi lo que pasó con tu familia, ¿sigues con lo de programación?, escribió. Me quedé unos segundos mirando ese mensaje. No por duda, sino porque en ese momento entendí algo que cambiaría el ritmo de todo. Sonreí. Porque eso era lo que nadie sabía. Desde los 16 años había aprendido desarrollo web por mi cuenta. Sin cursos caros, sin ayuda. Solo horas frente a una pantalla, aprendiendo lo necesario. No lo hacía por gusto. Lo hacía porque sabía que algún día lo iba a necesitar. Y ese día había llegado. Lo que empezó como una curiosidad discreta, se convirtió en ingresos constantes. Pequeños trabajos. Clientes que no conocía en persona. Proyectos simples, pero bien hechos. Nada llamativo. Pero suficiente. Mateo no solo lo sabía, también entendía su valor. Puedo conseguirte algo más grande, me dijo después. No pregunté demasiado. No era el momento de dudar. Acepté. Y lo que vino después fue más rápido de lo que esperaba. En pocas semanas, dejé de sobrevivir y empecé a estabilizarme. Los ingresos se volvieron más claros. Más organizados. Más reales. Alquilé una habitación pequeña. Sin lujos. Sin comodidades extra. Pero tenía algo que no había sentido en mucho tiempo: control. Pagado por mí. Decidido por mí. No dije nada, pero ya había tomado distancia real. Mientras tanto, mi familia seguía con su vida. O al menos eso parecía desde fuera. No supe de ellos, ni intenté saber. Porque había entendido algo importante: mirar atrás en ese momento solo me iba a distraer. Hasta que todo cambió. Una tarde, Mateo me llamó. Su tono no era el mismo de siempre. Bruno, creo que necesitas ver esto. No hizo falta que explicara mucho. Me envió varios documentos. Los abrí con calma. Sin prisa. Transferencias. Registros. Firmas. Y ahí fue cuando todo encajó. El negocio de mi padre, ese que siempre había presentado como estable, tenía grietas. No eran errores aislados. Eran movimientos repetidos. Inconsistencias que alguien, tarde o temprano, iba a notar. Y lo más importante, ya lo estaban notando. Tengo un amigo abogado, esto es serio, dijo Mateo. No respondí de inmediato. Porque en ese momento entendí algo clave: no necesitaba hablar con mi familia. No necesitaba confrontarlos. Necesitaba entender. Y después, actuar. No con impulso. No con enojo. Con precisión. Por primera vez desde que salí de esa casa, tenía una posición real. No emocional. No simbólica. Real. Pero lo que vino después requería algo más que tener razón. Requería tiempo. Porque cuando decides hacer justicia, no puedes hacerlo con prisa. Y yo ya no tenía prisa. Solo tenía un plan, que aún no estaba listo para mostrarse. Pasaron 3 meses más. No marqué fechas, pero sentí el cambio. Ya no pensaba en volver. Tampoco en explicar nada. Seguí con mi rutina y, sobre todo, seguí observando. Gracias a Mateo y a su contacto legal, reunimos lo necesario. Documentos, registros, movimientos. Nada obtenido de forma dudosa. Todo dentro de la ley. Ordenado, claro, verificable. No se trataba de atacar. Se trataba de entender. Y en ese proceso comprendí algo que cambiaría el final: la verdad, bien presentada, no necesita ruido. El momento llegó sin dramatismo.
Una revisión fiscal oficial. Un procedimiento que mi padre jamás habría esperado enfrentar de esa manera. No fui yo quien lo denunció directamente. Solo facilité información cuando fue requerida. Sin exagerar. Sin añadir nada. Porque la diferencia entre venganza y justicia está en el control. El día de la citación, estuve presente. No como hijo. No como víctima. Como alguien que había hecho lo correcto. Mi padre me vio desde la puerta. Se quedó quieto un segundo. Tú. Dijo, sin la firmeza de antes. No respondí de inmediato. Dejé que el momento hablara por sí solo. Y ahí fue cuando entendí algo más, por primera vez, él no tenía el control. El abogado inició la explicación. Habló de inconsistencias, de procesos, de posibles consecuencias. Todo con un tono técnico, sin acusaciones directas. Laura intentó intervenir. Esto es un malentendido, dijo, con una seguridad que ya no sostenía nada. Pero no lo era. Los documentos estaban claros. No reaccioné. Cuando me dirigí a él, lo hice con calma. No vine a hacerte daño. Vine a asegurarme de que todo se haga correctamente. No levanté la voz. No señalé errores. No necesitaba hacerlo. Porque en ese momento, el peso ya no estaba en mis palabras, estaba en los hechos. Y eso fue suficiente. No dije nada más, pero ya había tomado distancia definitiva. Días después, recibí una llamada. Era mi madre. Su voz sonaba distinta. Más lenta. Bruno, queremos hablar. No respondí de inmediato. Dejé pasar unos segundos. Acepté, pero bajo una condición clara, un lugar neutral. Nos encontramos sin tensión visible, pero con mucho por decir. Mi padre no se sentó igual. No miraba igual. Quizá fuimos duros contigo, empezó. Lo escuché sin interrumpir, hasta que fue necesario. No fue dureza. Fue una decisión. El silencio que siguió fue distinto. Más consciente. Y en ese momento entendí algo que cerraba todo, ya no necesitaba convencerlos de nada. Yo ya no necesito volver. Ya construí algo propio. No lo dije con orgullo. Tampoco con reproche. Solo como un hecho. Les hablé de mi trabajo, de mi estabilidad, de lo que había logrado en silencio. No para demostrar superioridad, sino para marcar un límite claro. Mi madre bajó la mirada. Laura permaneció callada. Mi padre asintió, apenas. Por primera vez, comprendieron lo que antes ignoraban, subestimarme tuvo un costo. Pero no pedí disculpas. No exigí reparación. Porque lo que tenía ahora no dependía de ellos. La justicia no llegó como castigo, llegó como equilibrio. Ellos perdieron el control. Yo gané libertad. Y eso, con el tiempo, pesa más que cualquier revancha. Si esta historia te hizo recordar un momento en el que alguien dudó de ti, compártelo en los comentarios. A veces, no hace falta responder de inmediato, hace falta avanzar en silencio. Y si quieres seguir escuchando historias donde la dignidad se recupera sin ruido, suscríbete, deja tu like y acompáñame en la próxima. Porque algunas decisiones duelen, pero también te obligan a construir algo que nadie puede quitarte.